Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAV Radio. Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos Ciudadanos, programa del Departamento de Estudios Sociohumanísticos. En días pasados, exactamente el 16 de mayo, tuvimos un momento, además de reflexivo, muy grato, en el marco de las actividades que la UNAV organizó en Ideas to Reality, que fue el nacimiento de una nueva cátedra institucional en la universidad liderada por nuestro Departamento de Estudios Sociohumanísticos. Fue el nacimiento de la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda. ¿Por qué se llama así la cátedra? Como ustedes podrán suponer, porque va a ser una cátedra que problematizará todos los aspectos relacionados con el género, una situación que es sumamente álgida en el mundo entero. Hoy en día los problemas de género ya no son solamente de un país o de otro, o de una sociedad u otra, sino del mundo entero. Y para reflexionar sobre eso, entonces, vamos a estar en algunas ocasiones del año con algunas invitadas muy especiales, o invitados también, conversando sobre estos temas. La inauguración queda en manos, nada menos, que de una de nuestras profesoras del departamento, de nuestra querida compañera Paloma Bahamón Serrano, que es doctora en género, que es especializada en el tema, que es la dinamizadora de la cátedra de género en los pregrados de la universidad, y quien va a estar conversando con otra persona que sabe muchísimo del tema, una periodista que ha trasegado por estos medios, tanto de manera teórica como en la actividad práctica de los movimientos de género. Me refiero a también nuestra querida periodista Paola Esteban. Entonces, en los 2 programas o 3 programas siguientes, tal vez con el permiso de las protagonistas de esta charla, vamos a escucharla, vamos a repetir esta conversación que fue sumamente grata y que se dio en el marco de Ideas to Reality y que, como les dije, es el nacimiento de la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda de la universidad. Como la conversación original duró 1 hora, vamos a dividirlo, vamos a fragmentarlo en 3 programas, permaneciendo con la costumbre que tenemos en este programa. Vamos a escuchar en cada ocasión una parte del programa y al final lo vamos a ilustrar con una canción referente al tema. Los dejo entonces en la gratísima compañía de la profesora Paloma Bahamón Serrano y de la periodista Paola Esteban con la inauguración de la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda y con el tema central de este conversatorio, que es Mujeres, Ciencia y Ciudadanía. Buenos días a todas las personas que asisten a esta segunda jornada de Ideas to Reality. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación, Creación e Innovación, les brinda una cálida bienvenida a Ideas to Reality 2025, Diálogos para la Acción. Un espacio para abordar la transformación de las sociedades como un elemento central de la cultura investigativa contemporánea. Un saludo especial a los invitados y a las invitadas, directivos, decanos, profesores, estudiantes, investigadores, investigadoras y demás asistentes. Damos apertura con la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda en el marco del Ágora Mujeres, Ciencia y Ciudadanía. Bienvenidas, doctora Paloma Bahamón y Paola Esteban. Gracias. ¿Cómo es que se prende esto? ¿Así? Hola, sí. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por estar acá. Voy a contarles brevemente por qué la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda. Yo voy a empezar por una anécdota. Cuando yo tenía como unos 5 añitos, cortica, mi mamá, que era licenciada en estudios sociales y maestra, como yo, me leía un libro que se llamaba Mujer y Familia en Colombia. Estamos hablando del año de, qué vergüenza, 1978.
y ella me leía a mí ese libro, y por ese libro yo empecé a entender las estructuras de la familia en Colombia y el tema de la mujer. Ese libro lo escribió Virginia Gutiérrez de Pineda, una socorrana que nació en 1921, murió en el 99, fue licenciada en antropología, primero profesora de la escuela normal, ¿no? Luego licenciada, antropóloga de la Nacional, y fue una de las fundadoras del Departamento de Sociología en Colombia, que fue el primer departamento que hubo en América Latina, por allá en 1964. Estas santanderianas, 66 me corrigen, 64 digo yo, pero 66 me corrigen, no importa. Saludos, Manuel. El caso es que la idea de la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda es rescatar el aporte de las mujeres en la ciencia, en las ciencias sociales, en las ciencias en general, en los movimientos sociales, en el activismo social. Por eso tengo el agrado, y su merced sabe que lo digo de todo corazón, de tener como invitada a Paola Esteban, periodista de vanguardia, comunicadora social de acá, ¿cierto que sí, Paulita? Escritora, les recomiendo mucho, ya vamos a hablar de su libro Una vida perfecta, y lo que más nos concierne, activista por los derechos de la población LGBTIQ+. Entonces estoy muy feliz, y usted lo sabe, Paola, bienvenidísima, y damos comienzo de una. Y vamos a empezar por aquí. Paola, ¿por qué estudió comunicación social y por qué periodismo, si se supone que lo organizacional es más rentable y estable? Bueno, no pensaba en eso en esa época, en Me realidad era lo que más sabía hacer, digamos. A mí me gustan mucho las artes, pero realmente no tengo mucha habilidad en ninguna. Y bueno, se me daba bien como la comunicación social, el periodismo, pero además me gustaba conocer las historias de las personas, en realidad. Entonces esa es como la razón, me gustaba escuchar y conocer las historias. Bueno, me alegra mucho. Yo estoy un poquito afanada porque resulta que yo preparamos un conversatorio, unas preguntas bien chéveres, pero yo juraba que eran 2 horas, parece que solo tenemos una. Además tenemos ahorita foticos para hablar de la trayectoria de Paola como periodista, como escritora, como activista, premiada además. Entonces voy a ser como muy precisa en las preguntas para darle todo el brillo a su merced. ¿Qué ha cambiado en la academia? O sea, no, mejor no que ha cambiado la academia, porque mejor, ¿qué recuerda Paola de cómo era el discurso, la narrativa, las referencias que había en la academia para las mujeres, para el tema de género, para la población LGBTIQ+, en ese entonces? ¿Cómo era ese entorno? Bueno, pues básicamente había como una conceptualización de lo que significaba ser una persona con una orientación sexual diversa o con una identidad de género diversa muy global y también todavía muy estigmatizada. Cuando yo empecé a estudiar, que fue en 1998, el concepto de lo que era ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, era un concepto muy estereotipado. Digamos que lo que se conocía o se reconocía de las personas LGBTIQ+, estaba asociada con estereotipos, clichés y discriminación con respecto al tema de salud, porque se había venido como trabajando en el tema como de unir el VIH, que también estaba muy estigmatizado, con la población LGBTIQ+, por algo que entre comillas se les decía como, o se decía como su estilo de vida. Digamos que ser una persona LGBT tenía más que ver con un estilo de vida que con el reconocimiento de los derechos y, bueno, de la existencia de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ese era un poco como la forma en la que se hablaba. Además, digamos que todo estaba compuesto dentro del término gay, digamos que todas las personas eran gays, no se reconocía, digamos, como una experiencia de vida de una mujer lesbiana, de una persona trans, de una persona queer. Sin embargo, en los años 90 ya había habido como más apertura, digamos, como a reconocer un poco más que existía. Algo que para los años 80 era imposible. Apenas en 1981
se eliminó del Código Penal la homosexualidad como delito. Entonces, digamos que había sido un tránsito ya de una década, que sin embargo nos dejaba con unos clichés sociales y unos estereotipos públicos que nos impedían, y ahora que su merced menciona a Virginia Gutiérrez de Pineda, de su concepto de familia y de ciudadanía, que nos dejaban atrapadas y atrapadas en esos clichés. Afortunadamente todavía siguen galopando, qué tristeza, pero vamos a acabar. Bueno, yo quiero aprovechar para comentarles que el jefe del Departamento de Estudios Sociohumanísticos, esto es un evento en conjunto con el Departamento de Estudios Sociohumanísticos. Él iba a hacer la introducción, pero como hoy es el día del maestro, maestra, maestre, entonces tuvo unas situaciones en el jardín infantil con su hija y por eso no pudo llegar, pero aprovecho que menciono el día del maestro, maestra, maestre, para comentarles que hoy en la tarde va a desarrollarse aquí en la universidad la ceremonia del reloj solar, que premia y destaca la labor de nosotros, nosotras y nosotres, y voy a hablar todo el tiempo así, nosotras, nosotros y nosotres, y pues bueno, ya saben. Bueno, Paulita, ay, es cierto que no le iba a decir Paulita, pero le voy a decir Paulita. Paulita, gracias. Su merced va construyendo una identidad propia, de género, de orientación, como feminista, como escritora, en ese entorno de la academia. ¿En qué momento usted empieza a ser consciente de, incluso, en qué momento empieza a ver si lo hubo un malestar o una situación detonante que le hace usted pensar, no sé si en la academia o después en su vida laboral como periodista de vanguardia, yo definitivamente quiero trabajar por los derechos de las mujeres y por los derechos de la población LGBTIQ+. Cuando Pues Paloma, imagínense que cuando yo empecé a trabajar en Vanguardia, que eso fue en el 2005, en noviembre, a ese junio se suponía que debía ser la marcha LGBTIQ+. Pero en aquel momento estábamos viviendo una situación ligeramente similar a la que estamos viviendo ahora, que es un poco, había muchísima violencia en la ciudad, había como una estigmatización, seguía mucho la estigmatización con respecto a las personas LGBTIQ+, había amenazas, había panfletos hacia las personas sexualmente diversas y con orientaciones sexuales de género diversas. Entonces ese año no se hizo la marcha, pero yo conocía a las personas, digamos, aquí en la UIS había un grupo que se llamaba Grupo de Estudios de Género y Sexualidad, que hacía parte como de una larga trayectoria de movimiento LGBTIQ+ aquí en Santander, que empezó realmente desde los años 90 con un grupo que se llamaba Oasis. Pues bueno, eso siguió avanzando hasta que más o menos en el 2000 se crea el Grupo de Estudios de Género y Sexualidad en la UIS, y en el 2005, más o menos, 2006, ya estaba como una siguiente generación de ese grupo. Entonces ellas, que eran la mayoría mujeres, decidieron que no iban a hacer la marcha, pero que iban a poner en los árboles de Bucaramanga unos carteles, unas banderas, las banderas LGBTIQ+. Entonces yo tenía una jefa en ese momento en el periódico que me dijo, bueno, ¿por qué no haces ese tema? Pues no va a haber marcha, pero trabaja ese tema y hace el artículo y explica por qué. Entonces ahí empecé, digamos, como a ser muy consciente de los peligros que se vivían, digamos, o que viven las personas LGBTIQ+, y que tenía la posibilidad de hablar de eso y de mostrar eso en un periódico grande, en el periódico de la región, para ese momento. Entonces ahí más o menos es que empieza todo eso, y después tuve la oportunidad de participar en un viaje que se hizo a Bogotá para celebrar los 10 años de la Ruta Pacífica de Mujeres. Yo fui en ese momento con ellas hasta Putumayo, que era como en ese momento porque se estaban presentando como toda una situación muy fuerte en contra de las mujeres y violencia contra las mujeres en la frontera. Entonces nos fuimos hasta Putumayo, yo las acompañé, y en ese momento se empezaba a hablar en Colombia de un término que ya se venía hablando en México, pero que aquí en Colombia no se trataba, y que hasta mucho después se concedió como reconocer el término en el marco jurídico,
que es los feminicidios, el tema del feminicidio. Entonces, tuve la oportunidad de abordar ese tema, el tema de los feminicidios, y paralelo a eso también de un concepto que tampoco se manejaba en la región, que eran los crímenes de odio. Entonces, digamos que esos dos temas relacionados con las mujeres y la población LGBT empezaron a hacerme consciente de que puede que uno, digamos, viva una vida donde, bueno, ¿qué importa si uno es lesbiana o gay? Uno no tiene escrito en la frente. Pero digamos que existe una interseccionalidad, que existen unas experiencias de vida diversas que enfrentan mucha discriminación. Y conocer eso es muy importante y eso fue lo que me hizo querer trabajar el tema y ser activista por el tema. Bueno, ¿cómo le parece, Paola, que en el Sentido, que es una ONG, Sentido, es que es con doble I, ¿no? Sentido, hizo un informe en la época de la pandemia, e incluso fue publicado en Vanguardia, y me imagino que su merced hizo toda el lobby para que eso, yo lo sé. Paréntesis, sabemos que no estamos ni en una región ni en una ciudad que sea muy amable con la población LGBTIQ+, menos ahora, y tampoco con las mujeres. Volviendo a Sentido, el 75% de los jóvenes y las jóvenes LGBTIQ+, se sienten profundamente discriminados en sus familias. Ahí empieza el tema del odio, 75%. Y el 90% por esa situación de que a mí no me ame quien me debe amar y me rechace, ha pensado en el suicidio. Eso por un lado. Daticos para que ustedes vayan viendo. Por el otro lado, la esperanza de vida en Colombia de las mujeres trans es de 35 años. E infortunadamente, la mayoría todavía sigue ejerciendo el trabajo sexual como medio de vida. Y me pregunto quiénes serán los clientes, por ejemplo. Entonces, en ese panorama, yo siento que sigue habiendo como mucho tema de odio. Sí siento que ha bajado, pero a ver, no, esto no es lo ideal. ¿Cuál ha sido su mayor desafío personal y profesional al respecto, teniendo en cuenta, y quiero enfatizarlo, que estamos además en una sociedad misógina, homofóbica, con problemas de colonialismo, bueno, todo esto que el feminismo interseccional por fin está abordando bien, bueno, lo viene abordando. ¿Cuál es un desafío decir, soy una periodista que hago activismo LGBTIQ+, ahí? Digamos que la comprensión de que no es, de que abordar el tema de las personas LGBTIQ+, y no es un tema de que lo que yo piense o lo que yo sienta, no es un tema subjetivo, digamos, que es un tema de derechos humanos. Y es algo que se está dando nuevamente con las personas, por ejemplo, no binarias. Digamos que uno habla de las personas no binarias y quiere abordar el tema y quiere proponer el tema, pero digamos que una de las situaciones que más se enfrenta es, pero ¿por qué, por ejemplo, si es una persona no binaria, entonces se pone un nombre femenino? Digamos, ¿por qué si es una persona no binaria se pone Carla? Bueno, pues porque quiere y puede. Entonces, digamos como que siempre es ese tema de tratar de comprender que no es algo que dependa de mí, la sexualidad y la identidad de género de la otra persona. No es algo que depende de mí. Luchar contra los estereotipos, por ejemplo, que no todas las mujeres lesbianas son iguales ni cumplen el mismo estereotipo de género, que no todos los hombres gays son iguales ni cumplen el mismo estereotipo de género y que no todas las mujeres trans, no todos los hombres trans son lo mismo ni cumplen el mismo estereotipo de género. Otra cosa que ha sido personalmente un reto muy grande son como estas olas de aumento de la discriminación, por ejemplo, lo que escuchamos ahora en contra de las personas trans por algunas personas o mujeres que se hacen llamar feministas. Y eso es la transdiscriminación, la transexclusión, que es algo supremamente triste, que es algo a lo que hay que hablar constantemente, pero digamos que no es que no se pueda hablar el tema, ni se trata como de convertirse en esa misma persona que no, como que de una vez elimina el argumento o trata de eliminar a la otra persona, sino poder hablar, digamos, poder generar el debate en términos de respeto, pero comprender que es un debate
de conceptos y no un debate de elección personal. Digamos, yo estoy aquí, puedo no estar de acuerdo con tu orientación sexual ni tu identidad por diferentes razones, porque por mi religión, por cómo nací, por cómo me criaron, por lo que sea. Pero eso no significa que yo no tenga que respetar tu derecho y tu dignidad humana y te vaya a hacer activamente oposición para que tú tengas las oportunidades que debes tener, tengas el respeto por la ciudadanía que debes tener. Yo no tengo esa elección, eso no depende de mí. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo contigo o con tu forma de ser o con tu estilo de vida, y mucho menos si no estoy de acuerdo con lo que la orientación sexual que elegiste ni con la identidad de género que elegiste. Digamos que lo que estamos viviendo en este momento es como una fuerte discriminación hacia las personas con una identidad de género diversa, y eso siempre ha sido así. Digamos que si uno es una persona lesbiana o gay, lo que les decía, uno no lo sale no se lo pone pues en la frente y dice, bueno, no, pues uno sigue su vida y puede salir del closet o no, dependiendo de lo que desea hacer. Pero si eres una persona trans, que es algo que quizás se ha comprendido menos, la experiencia de vida te implica tener una forma de vestirte, de verte, de reconocerte como una persona trans que desafía los estereotipos sociales. Entonces digamos que, pero ese desafío no depende de lo que tú quieras, es algo que las personas experimentan en su vida. Entonces digamos que ese es el reto, hacer como esa conciencia de comprender que no depende de mí, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, aceptar y aprobar. Yo no tengo que aprobar, es eso, como que eso ha sido el reto, digamos, más grande. Yo creo, Paola, Paola, que tenemos un problema muy fuerte y empieza por la violencia simbólica. La violencia simbólica está detrás de los feminicidios, de la transfobia, de los transfeminicidios, totalmente. El chistecito, el comentario, la pendejadita. Hay un miedo generalizado. Estaba pensando en que hace poco leí que todo el mundo sabe que el actual papa se llamaba Robert, no me acuerdo el apellido, gracias si me lo dicen, y ahora se puso, se me olvidó, algo 14, León 14, ¿cómo saben? Qué bueno, gracias. ¿Alguno tiene problema con que él se haya cambiado el nombre? No. Entonces, si yo en mi tarjeta de identidad dice que soy Carlos, pero yo me quiero llamar Carla o Caterín porque me siento más a gusto, ¿por qué hay tanta gente que se pone tan nerviosa? ¿Cuál es ese peso de esta sociedad patriarcal y de esta lógica binaria que asusta tanto? Y a propósito de eso, ¿qué papel sigue jugando no solamente las instituciones, la academia, sino los medios, que es su ámbito particular, en esta posibilidad de que voy a inventarme una palabra, desviolenticemos toda esa simbología que es el origen del odio que ya se vuelve físico? Es un papel muy importante. Mira, cuando en 2016 pasó todo el tema de lo que llamaron la ideología de género, porque se manejó en el tema de las cartillas, que en realidad fue una propuesta de la ministra Gina Parodi, que es abiertamente lesbiana, y que además ella no fue porque a ella se le ocurrió, sino que había una disposición de la Corte Constitucional para que se revisaran los manuales en los colegios, los manuales de convivencia, a propósito del caso de Sergio Urrego, que es un joven gay que pues se suicidó debido al acoso y debido a la presión que vivió en su colegio, porque tenía las directivas, del colegio en Bogotá, por una relación que tenía con otro compañero. Entonces, a partir de ese caso, la Corte Constitucional recibe ese caso. De hecho, la abogada que puso la tutela que dio origen a esa ley es una de las creadoras del grupo de estudios de género, que es Viviana Borges, y es, bueno, creadora de Las Igualadas, creadora de varias formas de activismo digital actualmente. Entonces, empezó como todo el tema de las manuales, que además era una orden de la Corte Suprema. La ministra lo hace y la ministra recibe
un backlash, como se dice en inglés, como una ola de discriminación y de rechazo hacia las cartillas. O sea, eso hacia lo que a lo que ella había propuesto. Entonces, se hizo como un tema que llamaba ideología de género. Me acuerdo que aquí en Santander fue muy fuerte. De hecho, nació aquí en Santander. Fue muy fuerte, dio la vuelta al mundo, además que aquí en Santander estaba organizándose una marcha y una cosa fuertísima contra la ideología de género, que además no existe tal ideología. Entonces, nosotros desde el periódico, como que empezamos a hablar del tema y yo le dije a mi editor, mira, el tema de las familias, porque digamos que la bandera de la ideología de género es no se metan con mis hijos, no se metan con mi familia, con la familia, no destruyan la familia tradicional, que además es una cosa que Virginia Gutiérrez de Pineda llevaba hablando desde los años 60, 70, y es que no existe la familia tradicional, digamos, la familia tradicional es mucho menos el porcentaje en Colombia que las familias diversas y las familias donde las mujeres son cabeza de hogar. El 4%, las que somos mujeres cabeza de familia. Cabeza de familia. Entonces, la familia tradicional, de hecho, es una minoría. Entonces, yo le dije a nuestros editores en ese momento, que además tenía un editor maravilloso, que se llama Carlos Guillermo Martínez, que todos le decimos Gaso, y él me apoyó en todo. Yo tengo que decirlo, que en realidad en el periódico me apoyaron siempre para trabajar en esos temas, los directivos, el director en ese momento, que era Sebastián Hillergalt, él siempre apoyó este tema, realmente siempre permitió que lo tratáramos y siempre lo pudimos hacer. Entonces, bueno, empezamos a hablar y algo que realmente impactó fue que hicimos un artículo acerca de las familias diversas, de que existían las familias diversas, de que existían las familias de 2 mamás, de 2 papás, y además de eso la familia extensa, y además de eso la familia que es de la mamá, la tía, la abuela, además de la familia que es la familia de una mamá con un hijo, de un papá con los hijos, que son unas familias diversas. Entonces abordamos ese tema, lo abordamos bastante, y eso significó algo importante en ese momento, que además estaba el tema de los diálogos de paz, en ese momento, y cómo se debía incluir el enfoque de género en los diálogos de paz que se dio en ese momento, porque en 2016 pues, se había como hecho estos acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Entonces, digamos que era como un momento muy, muy importante, y fue un momento muy importante. Desde el periódico se hizo ese contrapeso a lo que se estaba manejando, con diversos artículos que hicimos explicando por qué las familias eran diversas y por qué no debíamos apegarnos a ese modelo de que la única familia era la familia de hombre, mujer y niños, entonces niñas y niñas. Entonces realmente eso fue muy importante. Entonces la representación dentro de los medios para crear ciudadanía es supremamente importante. La memoria de cómo se cree, de cómo se ha trabajado el tema LGBTIQ+, de los activismos, eso también hace parte de la representación que debe existir en los medios de comunicación. Fue algo que hicimos también en algún momento en el periódico, reconocer cuáles habían sido en Bucaramanga como ese activismo LGBTIQ+. Entonces digamos que así pudimos hacer un poco también como ese activismo y como esa representatividad dentro de los medios, que no tiene por qué ser diferente, digamos. No se está hablando aquí de imponer absolutamente nada, sino que se está tratando de reconocer los derechos humanos de las personas. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.